con... Ay, me habló. Siempre que trabajamos con los talleres, pues damos un repaso de lo que es la serie nueva. Yo creo que casi todos ustedes conocen los libros de SM. Así que yo, aunque le presente lo que es la serie, cuando vayamos a SM Aprendizaje, me voy a enfocar en lo que es la verdadera contribución de estos libros a la enseñanza de español en Puerto Rico. Y es haber identificado que necesitábamos seguir trabajando o trabajar más profundamente con las destrezas de comprensión en estos niveles. En estos libros, nosotros seguimos parte de los principios de la serie Sabia Español K6. Aquella investigación que hicimos para hacer Sabia Español K6, lo que son coordinadores de área conocen esos libros desde antes, pues nos dio la oportunidad de hacer cambios y apretar los tornillos y los enfoques hacia el desarrollo de la comprensión y mejorar lo que hacíamos con el vocabulario. Parte de esos principios los hemos llevado a este nivel y bueno, y obviamente ajustado al nivel. No podíamos trabajar de la misma manera, aunque sí es un esquema bien parecido, está bien ajustado a los niveles de 7 a 12. Pensando sin dejar de lado lo que son los textos canónicos. Ustedes saben que de 10, 11 y 12 tenemos que trabajar la literatura de cierta manera, pero esto no quiere decir que no hayamos incluido otro tipo de texto y que estemos trabajando directamente las destrezas de comprensión lectora, que son básicas para cualquier persona que lea cualquier documento, porque no hablamos solamente de los documentos escritos, no hablamos solamente de comprender un cuento, comprender un ensayo, un párrafo. Hablamos de comprender todo lo que se nos presenta visualmente y que tiene también algo de lenguaje escrito, que pueden ser carteles, que pueden ser anuncios, que pueden ser textos digitales, tanto que a veces nos estamos preguntando, ¿no?, si la comprensión se afecta con tanta lectura en el texto digital. Así que esos son los principios que hemos cambiado en esta serie, pero seguimos con cosas que sabemos que son, vamos, inmejorables, como el trabajo con la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Es un grupo de expertos, en este caso seleccionado por la academia. Ellos entienden que seguir trabajando con nosotros pues es parte de lo que deben hacer como grupo, porque pueden hacer llegar a las personas directamente a través de los estudiantes y de los maestros la buena enseñanza del español. Vamos, nosotros usamos la parte pedagógica y ellos ponen la corrección gramatical y ortográfica. En el caso de esta serie, las principales asesoras fueron la doctora María Inés Castro y la doctora María Concepción Hernández. Conchita, para mí, yo fui alumna de ella hace muchos años en literatura comparada, tremenda profesora de literatura clásica y griega. También era experta en latín, yo no tomé latín. María Mercedes. Sí. Permiso, disculpa que te interrumpa. La presentación, se están viendo las notas que tú tienes. Sí, ya lo veo. Aquí no hay mucho que puedan ver. Déjame ver cómo lo puedo cambiar. Esto es porque... Denme un momentito. Stop share. Me tengo que quitar los espejuelos porque si no, no veo bien. Le voy a dar en show un momentito. Y eso está en... Si alguien me dice cómo cambiar esto en Mac, yo se lo agradezco. Ahora no sé están... Yo no veo las notas. Vamos a ver si puedo volver a compartir. Ustedes me dicen. ¿Me están viendo a mí? ¿Están viendo la presentación? Estamos viendo a ti, o sea, no se está viendo la presentación.
Ok. Me dicen ahora. Ahora sí. Realmente la presentación, yo creo que se sigue viendo Sí, la nota. Sigue bien. sí, pero si no hay problema contigo, pues lo dejamos así. Estas notas eran de Alexandra realmente. La verdad es que yo no las he leído, así que si ustedes quieren leer, verán cosas internas de la editora. Probablemente. No lo sé cambiar aquí en la Mac, así que perdonen por eso. Bien, la ven completa, ¿no? Sí, sí. Ok, ok. No sé si dándole un right click. Voy otra vez a darle en show y voy a darle un right click a ver. María Mercedes, cuando le das dándole al dibujito de la pantalla completa abajo, no te dejas. Sí, es que las notas están puestas, parece que lo programaron para ver las notas. Yo nunca leo las notas, pero hay gente que las lee todo el tiempo, así que no estaba programada para ver la nota y no la sé cambiar en Mac. Disculpen la inhabilidad técnica. Bueno, vamos otra vez. Igual la puedo mostrar así. Denme un momento. Si se ve bien. En show. Profesores, coméntenme cuántos utilizan SM, en lo que yo termino esto, cuántos utilizan SM. Me pueden escribir por ahí las compañeras contestar en lo que yo programo esto. O pueden abrir el micrófono un momentito, si lo desean. Share. Sí, yo utilizo SM en Santísimo, Colegio Santísimo Rosario en Yauco, le habla Alain. Alain. Qué bueno. ¿Desde Bien. hace cuánto? Es el primer año en que lo utilizo. Anteriormente estábamos utilizando O en la sea que escuela donde vas a... trabajé. Sí, anteriormente utilicé Santillana, esta es la primera vez que utilizo SM. Muy bien. Ok. Llevo como 10 yo sé que no... años, Oh, I'm sorry, con perdón. llevo como 10 años utilizando Santillana. Ajá. Primero fue creo que era Aprender Juntos, y ahora pues continúo, de verdad que es ¿Qué Santillana no es SM? SM. SM, disculpen, SM. Esa confusión ocurre, no se preocupen, estamos acostumbrados. Pero SM quiere decir somos mejores. Así que, bueno, miren, se la voy a enseñar así si no les molesta, si la ven bien claramente, porque por lo menos así no distraen las notas. Solamente ven en la plantilla que está bien. ¿Está bien con ustedes? Gisela, me dice cómo se ve. Sí, se ve, sí. Ok, después trabajamos con esto. Entonces, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Brian, me estoy escuchando. Ok, muchas gracias. Bueno, pues profesores, los libros completos. La verdad es que tenemos una oferta muy buena que se parece a la anterior, pero está súper enriquecida. Tenemos el cuaderno, el libro impreso con el libro digital, la guía del maestro, el cuaderno de vocabulario y SM Aprendizaje con los recursos que se han subido a SM Aprendizaje. Es importante que ustedes recuerden ahora que están utilizando tanto lo que es Google Classroom, Teams. Por favor, si quieren interrumpirme, me dicen con permiso, porque para poder ver la presentación bien, reduje el chat. Así que me dicen con permiso que pueden interactuar. Ahora cuando terminamos este semestre, que no esperábamos terminarlo como lo terminamos. Nosotros pensábamos que esta pandemia iba a solucionarse durante el año que pasó y que quizás en la medida en que íbamos evolucionando durante el año escolar, pues íbamos a ir retornando a la escuela, pero tuvimos que seguir en digital.
Así que ustedes adquirieron muchísimas destrezas de manejo de tecnología, crecieron enormemente y tuvieron que convertirse en, ayer decíamos, en casi doctores en hacer, por ejemplo, pruebas en Google Classroom o en Teams, aun cuando algunas de esas pruebas pues no trabajan tanto lo que es la pregunta de discusión. Creo que hay medios, hay formas de hacerlo, pero más se enfoca en preguntas de selección múltiple. Pero quizás por esa misma necesidad de dominar esas otras tecnologías, no sé si pudieron aprovecharse de lo que hay en SM Aprendizaje, de lo que había con la serie anterior, donde ustedes tienen todos los contenidos y tienen unas herramientas disponibles para que mejoren su clase, cosa que no tienen las otras plataformas que son, vamos, la caja donde tú metes todo. El beneficio de SM Aprendizaje es que puedes utilizarla compartiendo la pantalla a través de Teams, a través de Google Classroom o los programados que ustedes utilicen para dar sus clases. Y aquí van a encontrar múltiples recursos ahora que son muy pertinentes para el nivel y también para el trabajo híbrido, que es el que esperamos que estemos haciendo el año que viene. ¿Cómo cambió esta serie? Los repasos para las pruebas estandarizadas en todos los niveles. La serie anterior, aunque tenía esos repasos, no contaban con los cambios que había hecho el College Board. Ahora, para esta serie, nosotros ya habíamos sacado unos panfletos en los que estaban los cambios y los estábamos distribuyendo impresos. Ahora, desde los primeros grados de la intermedia, vamos a contar con esos repasos. ¿Qué quiere decir? Que su estudiante se va a beneficiar de estar en contacto con el tipo de pregunta que va a enfrentar luego en el examen de entrada a la universidad, desde que está en la intermedia. Trabajamos mucho el formato de esas preguntas. Ustedes saben que muchas veces, a veces una base de una selección literaria y luego entonces se hacen las preguntas. La sección de desarrollo de destrezas de comprensión lectora, eso no estaba antes. Esa sección es uno de los cambios que pasa directamente, pero ajustado al nivel, desde los libros de Savia Español K6. Talleres de textos no literarios. Tampoco estaba en la serie anterior. Había talleres de textos de distintos tipos, había teatro, había poesía, ensayo, pero no literarios no había esos talleres. ¿Por qué están esos talleres ahí? Pues porque el estudiante que sale de la escuela superior, cualquier estudiante, cuando sale de la escuela, mayormente no lee un texto literario. Nosotros estamos leyendo otras cosas. Estamos leyendo ensayo, estamos leyendo texto periodístico, estamos leyendo una gráfica, estamos leyendo lo que le dicen scan reading, no sé cuál es el término en español, por ejemplo, en la internet, cuando estamos haciendo una búsqueda rápida, un browsing, son textos, pero no tienen los formatos o no tienen a veces la profundidad de un texto literario. Así que hay talleres de textos no literarios y de igual manera no descuidamos la selección literaria, que es riquísima. Hicimos integración del cuaderno de vocabulario, algo que nos pidieron encarecidamente las maestras de K6. También en los grupos focales de las maestras de 7 en adelante surgió la misma petición, que se integrara un poquito más lo que es el trabajo con el cuaderno de vocabulario dentro de los textos. Y eso pues los complacimos. Talleres de investigación y redacción de ensayos y monografías en los últimos grados, porque hay veces que los estudiantes no tienen suficiente práctica, es algo necesario. Esto nos lo pidieron maestros con nombre y apellido de escuelas especiales, porque tuvimos grupos focales. Siempre que vamos a hacer una serie, hacemos entrevistas, hacemos grupos focales, tuvimos entrevistas y tuvimos grupos de cierre de conclusiones. Y a esos grupos de cierre de conclusiones fue como un grupo con el que consultamos nuestras dudas.
Secuencia de los temas de lengua relacionados con el mismo capítulo. Esto es un problema que habíamos tratado de resolver, y digo un problema porque nosotros no tenemos un salón vivo como el de ustedes. Nosotros tenemos un texto que es una superficie, vamos, plana, donde tú tienes que ordenar las cosas. Y no tienes una cantidad de páginas infinitas. Tienes unas páginas que son las que sabes que puedes imprimir. Así que nosotros trabajábamos los temas de lengua y los distribuíamos entre capítulos. Ya con la serie anterior, con Aprender Juntos, nos habían dicho, hay que juntar algunos de los temas de lengua en algunos capítulos. Y habíamos atendido el asunto, pero continuaron las propuestas de que los temas específicos, verbos, por ejemplo, se trabajaran todos corridos. Así que, ¿qué hicimos? Aumentamos lo que le llamamos la paginación de algunos capítulos para que temas que de verdad deben ir juntos se queden tratados en el mismo capítulo y el maestro no tenga que ir a brincar un poco por el libro. Algo que ustedes están acostumbrados a hacer, porque hacen la clase viva. El libro es un instrumento y ustedes sacan del libro lo que necesitan. Pero para remediar esa situación, pues tratamos de agrupar los temas de lengua lo más posible. Hay uno de los grados, ahora no me acuerdo cuál es, que se juntaron cerca de 11 temas de lengua que se hicieron recombinaciones. Así que esa parte se pensó mucho y se pensó mucho con la gente de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, que son nuestros asesores en gramática y en ortografía. Bueno, nuestros asesores no, que trabajamos tan en conjunto que si ellos no aprueban el cierre de ese texto, nosotros no lo podemos cerrar. O sea, hay una persona de la Academia de la Lengua quien esté designada, sea Conchita o sea la profesora María Inés, que es la que cierra esas secciones. Quiere decir, la que da el último visto antes de que el libro vaya a imprenta. Talleres de herramienta para la redacción con temas solicitados por maestras de escuelas importantes. Esos son además de los talleres de ensayos y monografías. En el entorno virtual de SM Aprendizaje, incluimos, y está todavía en programación, una herramienta de corrección de pruebas de selección múltiple. Antes nosotros teníamos un generador de exámenes que nos hacía un examen del examen, los que no sé cuántos de aquí lo utilizaban, si lo quieren escribir por el chat. El generador te permitía tomar el examen en PDF, el mismo que tienes en la guía, y reconvertirlo, reorganizarlo, incluirle más preguntas que tú quisieras, editarlo. Pero te daba esa sola posibilidad. Ahora vamos a tener en SM Aprendizaje ese mismo examen en PDF. Lo va a tener siempre el profesor para que lo haga con él lo que quiera, pero también va a tener una herramienta en la que va a tener preguntas solo de selección múltiple, y esas preguntas usted puede añadir más, pero el beneficio va a ser que se autocorrige y que usted podría ver también informes en la medida en que los estudiantes van entregando los exámenes. Usted puede supervisar cómo va saliendo la clase. Si no quiere pasar si quiere terminar, esperar que termine, pues los informes los saca después que los estudiantes hayan entrado todos, contestado todos. Seguimos teniendo la herramienta descargable de semiaprendizaje, donde usted y los estudiantes, porque la programación de los exámenes es solo suya, está en la parte del profesor, pero la aplicación que le permite descargar los contenidos de los textos a su computadora localmente, pues se comparte, es para profesores y para alumnos. Al principio que nos fuimos ¿verdad? Que nos fuimos digital completamente para esta misma época, el año pasado, un poquito antes, que fue que tuvimos que irnos todo por internet. Muchas escuelas que ya utilizaban SM y utilizaban SM Aprendizaje, pues encontraron en nuestra plataforma las respuestas que todavía otros no tenían, pues porque esos maestros estaban acostumbrados a utilizar nuestros libros y los estudiantes, algunos también habían descargado los libros. Así que no sufrieron los problemas de falta de conexión, de que no era tan fuerte la señal y tenían disponibles los textos en digital.
Ahora en la plataforma también tenemos una forma de llegar a ver si quisiéramos programar videoconferencias por Zoom, por Teams o por Classroom, pero también usted puede como conectarse, dejar eso fijo para que se conecte y vea ese aprendizaje desde cualquiera de ellas. Yo realmente lo que hago es más que simplemente abriría Google Classroom y mostraría, iría a ese aprendizaje y utilizaría el visor. Tenemos herramientas de construcción de actividades interactivas, que es EducaPlay, que eso normalmente el maestro de estos niveles no lo utilizaba tanto, pero ahora que hemos estado tan enfocados en la parte digital, pues yo creo que ustedes van a disfrutar esa herramienta también. Pusimos audios, que es algo que teníamos en Elemental, pusimos audios en algunas de las lecturas están narradas, no son todas las que entendíamos que ameritaban. Y también hemos hecho una selección, esto es nuevo totalmente. Hemos seleccionado autores, casi todos puertorriqueños o que viven aquí, que van a tener intervenciones en algunos de los capítulos para comentar, ya sea de una selección literaria que sea propia, o para comentar sobre la literatura, o para comentar sobre algún aspecto que se esté discutiendo en el libro. Esos videos se están filmando todavía, se van a seguir trabajando durante el verano y subiéndose a la plataforma. Ya hay muchos que están disponibles, pero van a irse subiendo en la medida en que se siga continuando con esos autores trabajando. Eso también tiene ese aprendizaje que es bueno, que es una plataforma viva, que permite que se sigan subiendo recursos tanto de parte de SM como de parte de ustedes, porque usted sabe que el profesor puede subir sus propios recursos. Y bueno, pues aquí quiero que vean que está el cuaderno, la guía del maestro, que en estos cuadernos se ha entrado directamente la práctica para las pruebas estandarizadas, están en los cuadernos, y para el examen de entrada a la universidad de 9 a 12. En 7 y 8 es práctica para las pruebas estandarizadas, pero de 9 a 12 son las prácticas que les comentaba ahorita, que están montadas para que el estudiante practique o se sienta cómodo con el tipo de pregunta que va a enfrentar en el examen, en la parte de español del examen de entrada a la universidad. Hasta aquí vamos bien. Si tienen alguna duda, me comentan, me dicen. No tengo abierto el chat, no sé si hay algún comentario por el chat, si las compañeras me dicen o si alguien quiere comentar o preguntar algo. ¿Estamos bien? Ok. Ay, perdón, aquí. En el caso de la guías las guías son siempre bien poco diseñadas, vamos a decir. Son unos documentos que contienen sugerencias, pero esta guía está como más fácil de leer y tiene algunas cosas que me gustan mucho, como por ejemplo, que cuenta con lo que hay en SM Aprendizaje. Antes la guía daba las sugerencias de trabajo solamente para la clase, pero en estas guías nuevas de español se ha contado con que si pusimos en SM Aprendizaje un video de un autor, pues se le dice al profesor, recuerde que tiene este video y que este video se trabaja para tal cosa. O sea que hay una comunicación con los principales recursos que SM les puso a ustedes en SM Aprendizaje. Y como siempre en la guía tienen la alineación curricular, tienen también un prontuario, tienen alguna comunicación también con el cuaderno de vocabulario, que lo tomen en cuenta porque les dije que el trabajo de integración con el cuaderno de vocabulario es bien importante en esta serie. En la guía se le dan también algunos enlaces QR para que ustedes los puedan seguir. Hay otras sugerencias.
Y también en la guía les pusieron, aquí les partí un pedacito de lo que es el folleto promocional. Eso les recomiendo que lo vean, ahorita vamos a entrar, porque cuando se nos olvide algo de la serie, duda que querramos consultar, en ese folleto promocional está explicado todo. Así que se los pusimos para que si no me tienen a mí o no tienen de momento a la persona que visita su escuela, pues vayan al folleto promocional. Entonces, ¿cómo son nuestros libros? Aquí sí que vamos a ver las notas, profesores, porque tengo que abrir la presentación. Un momentito. Gisela, si quieres comentar algo, porque voy a darle stop share aquí un segundo para subir la presentación. Ok, sí, es que están preguntando en el chat, quería aprovechar. José Barroso pregunta por las guías. Aún no hemos recibido todas las guías o próximamente le vamos a estar enviando en estos días los primeros 3 capítulos de la guía de cada grado para que ya puedan ir trabajando con ellos. Sí. Los primeros 3 capítulos de cada grado están disponibles en PDF, profesor. Así que, vamos a ver aquí. Vamos a ver si me permite compartirlo ahora. Pero ahora sí van a ver las notas, pero para poder mover las plantillas, ¿cómo van? Bueno, van a ver aquí, quisiera ver si en la portada se puede utilizar la animación del GIF sin el texto. Te envío el GIF. Eso es una nota mía al diagramador de la presentación. Bueno, español 7 a 9. Estas son las portadas, profesores. Ustedes deben de tener muchos de ustedes ya sus muestras. De todas maneras, ya los libros están en SM Aprendizaje, están arriba. Sería iniciar el proceso de solicitar sus licencias para que vayan subiendo los libros. Cuando vayan a SM Aprendizaje van a ver que tienen colocado el primer capítulo, de la guía, pero todo el libro está colocado. Pueden ver todo el libro en cada uno de los grados. Las aperturas, bueno, si vieron la presentación que hicimos, creo que fue en diciembre, ¿verdad? La presentación que hicimos de nuestros libros. Habíamos elegido un capítulo de 7º grado, que es un capítulo muy, muy bello. Las aperturas cambian un poco en estos niveles, porque antes era una página de imagen y una página que empezábamos a leer el texto. En este caso, vamos a ir un poquito más despacio. Vamos a presentar los objetivos del capítulo y vamos a trabajar desde el inicio. No sé si ustedes ven aquí y me comentan por el chat, Gisela, y me vas diciendo si ellos escriben, que hay una palabra marcada en azul. Eso fue algo parecido a lo que hicimos en los primeros niveles. Ya desde el principio estamos integrando las palabras del cuaderno de vocabulario. Esa palabra marcada en azul no pertenece a las selecciones de textos literarios que están aquí, sino que es del cuaderno de vocabulario. ¿Qué pasa con eso? Ustedes deben explicar desde el principio eso a los alumnos para que ellos estén listos para hacer esa conexión. La conexión la van a hacer simplemente por el código de color inicialmente, que esta palabra azul es del cuaderno de vocabulario. Quiere decir que cuando yo vaya allá, esa palabra va a estar ahí. Pero no, esa palabra se va también a trabajar dentro de este capítulo y va a ir fomentando que el estudiante haga una relación entre la búsqueda de significados, porque sabe que el cuaderno de vocabulario es el cuaderno donde están los significados, el trabajo con el vocabulario y también una relación con la mejoría que hemos hecho con el trabajo del vocabulario en estos libros. Porque nosotros trabajamos vocabulario, pero cuando nos pusimos a mirar bien nos dimos cuenta que lo podíamos hacer mejor. Así que el trabajo con el vocabulario para mejorar la comprensión, porque vamos también a ese issue principal, la mejora de la comprensión, vino en 2 días. La integración del cuaderno de vocabulario al libro, una mejoría en el trabajo con el vocabulario literario y una tercera, dije 2,
que las palabras de vocabulario del cuaderno y del libro a veces van a estar trabajadas bueno, a veces no, van a estar en actividades juntas. Así que el cuaderno va a sumarse, definitivamente se va a sumar a lo que se trabaja en el libro y el estudiante va a mejorar tremendamente su acervo de vocabulario. Y siempre tenemos el valor, eso no lo podemos dejar. Ustedes saben que SM, todos los textos, si han dado alguna otra materia, tienen un valor integrado al capítulo. Los calces y vamos a las páginas. Lectura de textos literarios. Miren, esto no estaba antes tampoco. La lectura de textos literarios y la teoría literaria. Es teníamos directamente una selección literaria, ¿verdad? Abríamos el libro, teníamos la portadita del capítulo y teníamos la selección literaria. Ahora no. Ahora vamos a tener toda una página que nos va a trabajar qué destreza vamos a ir identificando en esas próximas lecturas. María, Sí. una preguntita. El cuaderno de vocabulario tiene 10 capítulos. Se quedó igual. Entiendo que se quedó igual. Pero el libro tiene 8. El cuaderno de vocabulario tiene los capítulos que tiene, se quedó igual. Y el libro tiene los capítulos que se hayan definido. Pero ¿qué se habrá hecho? Entonces, esos capítulos se habrán juntado en en orden lógico con lo que se trabaja en los capítulos del libro, si son menos. Okay. Esas páginas, ¿ok? Ok, nuevamente, gracias por preguntar. La academia dice que ellos quieren estar con nosotros para hacer llegar, para que el trabajo que hace la academia pase a las empresas, a los medios de comunicación, al hogar y sobre todo a los estudiantes y maestros. Yo lo traigo nuevamente aquí porque ustedes deben haber escuchado cuando se presentó Aprender Juntos, pero con eso fue hace un tiempito, pues lo recuerdo, que el cuaderno de vocabulario es un producto directo con la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Ese cuaderno de vocabulario fue una investigación que se hizo, por eso no se ha cambiado. Una investigación que se hizo que determinó, que tomó como base los últimos estudios que había del uso del español en Puerto Rico. Entonces, se hizo eran listas y listas y listas y listas de palabras. Yo lo sé porque una de mis hijas trabajó en esa selección. Listas y listas y listas de palabras que no estaban distribuidas, vamos a decir, por niveles o grados. Con un trabajo ya pedagógico de parte de SM, utilizando de base las recomendaciones de los lingüistas de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española que fueron a esas investigaciones, se hizo una selección y se asignó por grado. Así que ese era el español típico que teníamos en Puerto Rico en un momento y que se ha perdido. Entonces las palabras que están ahí son palabras puras de español, palabras que podemos utilizar, palabras que el estudiante se beneficia de utilizar. Como ustedes son maestros y vienen de unas escuelas bien destacadas, maestros de este nivel, voy a comentar esto. Los cuadernos de vocabulario de las series de inglés son los que les dan el vocabulario a los estudiantes. Se trabajan desde que los niños son pequeños. El enfoque es en vocabulario porque estás enseñando una segunda lengua. ¿Y qué sucede? El estudiante termina saliendo mejor en inglés que en español en las pruebas estandarizadas. Y díganme si es o no cierto. Eso, porque nosotros estamos hablando español desde que nacimos, es nuestra lengua materna, la estamos escuchando desde que el sentido de la audición se desarrolló en el bebé que aún no ha nacido. ¿Cuál es la razón que un estudiante que no proviene de una casa donde se hable inglés salga mejor en inglés que en español en las pruebas? Los enfoques de enseñanza deben ir más a la parte del uso práctico de la lengua. El incremento en el trabajo en vocabulario en esta serie y cómo ustedes lo entiendan y lo trabajen, porque nosotros podemos hacer una propuesta, pero ustedes la pueden llevar más allá y ciertamente la llevan al salón.
y a los cientos y cientos de estudiantes que estudian con ustedes. Es lo que va a dejar la huella de que se apropien más del español. Ustedes tienen que haber visto también que los estudiantes incorporaron ya algunas de las palabras de los cuadernos de vocabulario a su habla regular. Eso nos lo decían los estudiantes, los maestros de los estudiantes de elemental y algunos de intermedia y superior. Con este vueltita de tuerca que le hemos dado a esta serie, que va a empezar a usarse ahora, queremos ver si empezamos a mejorar en los exámenes de aprovechamiento. Ustedes saben que la comprensión a veces es, a mí se me pareció esta palabra a otra que yo leí y tiene que ser esto. A veces, la mayor parte de las veces uno no sabe la definición de la palabra, ¿verdad? Uno la sabe por asociación. Así que trabajemos mucho, mucho, mucho ese enfoque en vocabulario en nuestra serie. Y aquí ya formalmente las páginas, cómo se ven. Perdón, déjenme ir aquí un momentito. Esta página de aquí, ahorita se las muestro más grande, es donde en la teoría literaria se va a dar antes que empecemos con el texto y luego se va a ir trabajando el texto y se va a trabajar con unos bloques para ayudar a la comprensión y mientras lees el vocabulario del texto, el que está marcado en amarillo, preguntas para ir apoyando al estudiante en la comprensión. Páginas, algunas de ellas muy bellamente ilustradas, lo que se llama a página completa. En este caso una ilustración que recrea Julia de Burgos. Y el después de leer, que va a ser mucho más fuerte que el que teníamos antes. Para empezar, fíjense que va a comenzar con una actividad que tiene que ver con el vocabulario de esa selección literaria. Ese vocabulario antes casi no se trabajaba de forma incidental. Así que ahora va a haber siempre una actividad de vocabulario del texto seleccionado en el para comprender o el después de leer. Básico para la comprensión, algunas actividades que lo llevan a buscar en la web y siempre al final de la sección de la comprensión, miren lo que hay aquí. Algunos maestros nos decían que no sabían cuándo incorporar el cuaderno de vocabulario a la clase. Pues si ustedes tenían ya su plan hecho y les viene bien, sigan utilizando su plan. Pero para el que a veces sentía, ay, ¿cuándo lo hago? Pues siempre cuando se termine la parte de comprensión va a haber una actividad para que el estudiante vaya al cuaderno de vocabulario ustedes. Y aquí estará la palabra que pusimos al principio. Porque esa palabra o dos o tres van a haber aparecido y el estudiante ya sabe, caramba, voy para esta actividad. Y ahí entonces viene la parte, estos son fundamentos, las competencias, el valor, el vocabulario, pero viene la parte de la comprensión lectora, que ahí es donde estamos trabajando las destrezas. Y esa parte es súper, súper importante trabajarla para que podamos seguir desarrollando en estos niveles y no se pierda esa capacidad del alumno para leer cualquier tipo de texto o el texto literario. Bien. Estas secciones yo las tengo marcadas aquí y después vamos a ir al capítulo. Siempre trabajada también con expresión oral. En los capítulos tenemos los repasos que ustedes los conocen. Este es el repaso en el que, como les decía ahorita, siempre hay una actividad, miren las marcas, en las que están integradas las palabras de vocabulario de la lectura con las palabras del cuaderno de vocabulario. ¿Okay? Así que el estudiante no va solamente a trabajar vocabulario en la sección que decía vocabulario. Y estas son las homófonas y ya. No, el vocabulario está trabajado profundamente para que haya una suma. Cada capítulo el estudiante va a sumar palabras a su capacidad de uso y a su capacidad de comprender textos nuevos. Hay palabras que provienen de distintas ramas del saber. Ustedes disculpen, no sé si oyen a mi esposo, es que él está trabajando por aquí cerca, dentro de la casa y tiene una conversación pues con sus compañeros de trabajo. No sé si se oye, Gisela.
No se escucha casi, por lo menos yo no lo escucho prácticamente, así que Oh, tranquila. Ok, pues, no lo mando a callar todavía. Bueno, la propuesta de séptimo a noveno contiene las pruebas para las pruebas estandarizadas, los repasos para las pruebas estandarizadas. Aquí está, lo tienen los libros, pero lo tienen los cuadernos. Estas pruebas estandarizadas son las que los estudiantes de escuela privada toman con distintas compañías. Los modelos de trabajo nuestros estudiaron las pruebas, el tipo de prueba, para hacer ítems similares. Me dicen si tienen alguna duda. ¿No? ¿Sí? Herramientas para la redacción. Estas son las sugerencias que nos hicieron los maestros en ese último grupo focal en que discutimos nuestras dudas con ellos. Nos pidieron, por ejemplo, uno de los problemas que tenían los estudiantes de este nivel era la unión de oraciones, o sea, o que construían oraciones muy largas o que no sabían bien cómo formularlas. Así que este es un ejemplo de taller que ellos nos pidieron. Y esos talleres van en unos formatos bien específicos. De 10-12, ya las portadas formalmente tienen que ver con textos literarios. No sé cuántos maestros ya son aquí de superior. Textos literarios canónicos. Vamos a, por ejemplo, 10º grado, que es una portada tomada de la selección de Fuente Bejuna. En este caso, en 11, que se trabaja literatura puertorriqueña, pues esta ilustración pertenece a una selección de La Charca. Y en 12, que trabaja, parece que enfoca bastante el género del ensayo, esta portada viene de un ensayo de Rosa Montero, que es una ensayista, una escritora exquisita española, y se seleccionó un ensayo de ella y esas ilustraciones tienen que ver con el ensayo de Rosa Montero. ¿Tienen los textos, profesores? ¿Algunos de ustedes tienen sus copias ya? Si me pueden decir. Yo tengo el texto, pero me faltan los cuadernos. Ok, ahorita por el chat pueden anotar las cosas que necesitan con su nombre, su correo electrónico y la escuela, ¿ok? Y el vendedor les responderá. Bien, ya saben que estos niveles también el libro es un poco más adulto porque el enfoque pues es, hacia los movimientos literarios, y esta selección me parece que también es del libro de 10º grado. Ya es bastante diferente a cómo se presentaba el anterior, porque quizá no se basa tanto en fotografías que sean o ilustraciones que sean de origen temático, sino que van obras literarias, obras de arquitectura, ilustraciones directamente relacionadas con el movimiento literario que se va a trabajar en el contexto literario. Y ya vamos a darle también una muestrita a los estudiantes de los tipos de los textos, del tipo de texto, las selecciones literarias que vamos a tener adentro, ¿verdad? Para que el estudiante desde el principio, junto con la imagen de apertura, que va a tener unas características que ustedes darán luego con el contexto literario, pues vaya relacionando esas relaciones del texto y quizás la obra pictórica o la obra arquitectónica. Es importante, en este caso, en estos niveles es importante todavía más la lectura de esos calces, porque esos calces tienen información pertinente para el género que se va a trabajar, perdón, para el movimiento que se va a trabajar. Siempre trabajamos el valor. El contexto literario, esta parte se valora muchísimo. Ustedes saben que, bueno, esto ustedes lo toman como punto de partida, porque yo recuerdo mis clases de español en escuela superior. A mí me gustaba mucho una maestra que se llamaba señora Otegui. Señora Otegui pues era una lumbrera. Ella se sabía la historia de España, principalmente porque yo creo que trabajábamos mucho más mirando hacia España en aquel momento. Y ella nos enseñaba historia a la par que los maestros y las maestras de historia nos enseñaban historia. Así que la clase de literatura en escuela superior y la clase de historia en escuela superior se complementaban.
Y francamente, si se mantiene una comunicación con los profesores de esa otra materia, podemos hacer más rico y más significativo todo ese marco histórico que nos lleva a entender el movimiento literario, sobre todo cuando los estudiantes están ya en 9º grado, que están tomando historia del mundo, o tomar prestada de las clases de historia de Puerto Rico o de la de 8º, que es de Hispanoamérica, para entonces partir desde ahí para trabajar con lo cronológico y las características de la época. Siempre también le damos una muestra a los estudiantes, una breve explicación de los textos que tenemos ahí. Y ya los textos de este nivel también tienen ilustraciones a doble página, no son todos, pero donde pudimos crear una ilustración que motivara, que fuera impresionante, la incluimos. Fíjense que aquí también tenemos marcado el vocabulario, que el vocabulario está aquí definido al lado, que hay preguntas para ayudar la lectura. Esto ya estaba en estos niveles, se pasó a los niveles de intermedio y superior. Hay integración también con algunos de los recursos que hemos puesto en ese aprendizaje. Está la clave visual aquí en la página. Aquí se le dice que va a tener una entrevista con un autor. Esos son lo que le comentaba. Los videos no son entrevistas porque ellos mismos escribieron sus textos, se le dieron los temas y ellos los discuten desde su punto de vista de autor. Esta propuesta pues contiene lo mismo texto no literario, que es importante en estos niveles, y podemos tener una infografía, por ejemplo. Estos estudiantes que se van a graduar próximamente, que van a leer distintos tipos de texto en la universidad según lo que vayan a estudiar, pues tienen que estar preparados para transferir las destrezas que hemos estado trabajando durante toda la escuela a lo que vayamos a enfrentar en el texto universitario, ya sea un profesor que todavía da la clase tipo conferencia o a un profesor que se ha movido a otros aspectos mucho más modernos, que ahora los profesores universitarios han tenido que ir un poco más allá, ¿verdad? Capacitarse también en la parte tecnológica. Estas son las secciones de trabajo con esta sección de texto literario. El examen de entrada a la universidad o el repaso para la prueba de examen a la universidad va a estar en todos los capítulos de los cuadernos. Tengo un cuaderno para enseñar también, lo tengo que buscar, lo tengo en distintos lugares, así que cuando deje de compartir van a ver a veces en mi escritorio. Y bueno, estos son los tipos de preguntas que ustedes saben que hay en esos exámenes y que algunos estudiantes hace como 2 años los cogieron desprevenidos. Había una pregunta cuando se graduó el hijo de Dani, Gisela, no me acuerdo ahora, que les pedía el nombre, les pedía que identificaran un término que se supone que se había discutido en la clase de español y casi todos los estudiantes de esa escuela y de otra, sí, porque había otras. Dani es uno de nuestros compañeros de trabajo y tenía un hijo en escuela superior y había otra de las compañeras que también tenía una hija en otra escuela. Y cuando sacaron el promedio, casi todos fallaron esa pregunta y era porque le habían dado una vueltita al término y no sabían cómo enfrentarse a la pregunta. La conclusión que tuvimos fue esa, que no se aplicó directamente el término, sino que se le dio una vuelta y ellos no supieron que tenían que hacer un ajuste mental. Bueno, los talleres de investigación que les dije que eran de monografía, de temas súper pertinentes para este nivel. Y si quieren voy a darle un stop share y vamos a parar aquí. Y me preguntan hasta ahora y si no hay ninguna pregunta, pues paso a ese aprendizaje. Estamos bien de tiempo. Preguntas, comentarios. Sí, yo quería hacer una observación. Sí. Cuando por ahí está mi compañera, la profesora Maisonet, yo soy del colegio de la Academia
Piaget de Manatí. Sí. Y aunque este es mi primer año trabajando en la academia, pero anteriormente en los otros colegios que trabajé siempre he trabajado con el libro de SM. El libro anterior, la edición anterior, tenía más capítulos en el área, por ejemplo, yo doy 9 y 10. Cuando usted hizo la ilustración del grado 10 sobre la poesía purificada o purificadora, pues eso es lo que es la poesía mística, ¿verdad? Que es la respuesta de la Contrarreforma de Santa Teresa y de Juan de la Cruz. Pues cuando fuimos a hacer la alineación curricular, la guía curricular para el próximo semestre académico, pues ya nosotros habíamos, previo a que hubiésemos recibido los ejemplares de sus libros, los maestros de español nos habíamos reunido y habíamos hecho una distribución de los clásicos que se requieren, ¿verdad? Y que también nosotros tenemos un poco de libre albedrío en la academia para incluir quizás otras lecturas que no están contempladas en los clásicos. Y yo casi siempre lo hago a base del libro de texto. Sí. Especialmente con los movimientos literarios para que tenga fundamento y razón de ser, ¿verdad? No dar una obra literaria porque a mí como maestro me guste, sino que también responda al movimiento literario en el cual se estudia dentro del currículo de ese grado. Y yo, por ejemplo, habíamos en grado 10, específicamente en el grado 10, yo había escogido la Casa de Bernalda Alba para darla, por lo de la generación del 27, ¿verdad? Y en el libro de 10, que tiene ahí 10 capítulos, el último capítulo que nos habla, creo que es del neoclasicismo, y no toca ni el romanticismo español, ni tampoco toca la generación del trauma del 98, y mucho menos la generación del 27, ¿verdad? Por lo tanto, eso se toca en el grado 11. Y vio, pudo ver el libro de 11. Es que yo recuerdo el 10. Sí, hablé con el maestro que da 11 y 12 y entonces vi su libro y sí allá se empieza con el romanticismo. O sea, yo se lo entrego el grupo a él con el neoclásico ya completo y él entonces lo retoma con el romanticismo. Anteriormente, cuando teníamos el otro libro, era lo contrario. El otro libro me llevaba a mí específicamente hasta el modernismo, ¿verdad? Que es el movimiento literario que surge en América Latina. Y él entonces lo tomaba con ese modernismo en grado 11 y seguía pues con lo demás, ¿verdad? Y los movimientos de vanguardia. Y luego pues entonces en 12 él comenzaba con el boom hispanoamericano hasta la literatura actual. No sé decirle por qué el cambio, pero alguna ajuste habrán tenido que hacer para... Bueno, no, sí, yo puedo, de hecho, el libro de 9º grado trae 2 capítulos menos, trae 8. Anteriormente traía 10, pero que me gustó la organización del libro. La presentación de los temas también, y especialmente en el área de gramática y ortografía, lo considero muy bueno, porque lleva una secuencia lógica de lo que se está dando en la gramática. Qué bueno. Y en eso me gustó. Y yo uso mucho el librito azul de vocabulario, porque lo uso... ahora lo va a usar más. Porque lo uso de una forma más diversificada, ¿verdad? Usted ahorita apuntó algo bien importante y es que nosotros los maestros pues eventualmente hemos tenido que tomar muchos talleres donde se involucra la tecnología, pero también los ejercicios lúdicos, ¿verdad? Y a mí me encanta utilizar el salón de clase cuando es presencial como si fuera un taller de trabajo, más que un salón de clase, donde el estudiante venga a producir más que a ingerir lo que yo le doy. Y el libro se presta a que es como si fuera un metal. Yo lo puedo moldear a mi modo y utilizarlo a mi modo y me responde. ¿Sabe? Él responde. El librito me encanta esa comparación. Anótenla, compañeros. Ha quedado grabado.
Sí, no, el libro azul es espectacular porque el libro azul no solamente incluye vocabulario, sino que se presta a la comprensión de lectura y sobre todo a la exaltación de los valores tanto éticos, morales como sociales. Por ejemplo, mi colegio no es un colegio religioso, es un colegio laico, pero yo puedo dar valores. Y utilizo los cuentos, ¿verdad?, de ese libro. Por ejemplo, en el libro 10 que aparece el de Doña Sol, yo hago una comparación de Doña Sol con la Celestina. Y vamos buscando qué diferencia. Me encanta su valoración porque refuerza el trabajo de investigación que se hizo y quiero decirles, hay 33 academias de la lengua española distribuidas por el mundo. Disculpe que lo interrumpa. Sí. Cuando el cuaderno de vocabulario salió para la serie anterior, la Academia de Puerto Rico estaba, yo no le puedo decir cómo estaba esa gente de orgullosa. Porque ellos no tienen, vamos a decir, un brazo muy práctico. Ellos se les ve como los académicos, anquilosados, a veces como lejanos, y el deseo de ellos es otro, es llegar a la gente que en las campañas que han hecho para hablar bien el español, pero no tienen un pie puesto en la escuela. Y en ninguna de esas 3 academias, en ninguna, hay ni por asomo un proyecto como el que trabajamos en Puerto Rico del cuaderno de vocabulario. Amén. Eso es modelo para todos los demás países donde hay Academia Puertorriqueña de la Lengua y sobre todo con una investigación del uso de la lengua española en el país. No es un vocabulario impuesto. Nace de las investigaciones de los 70, 80, hasta las últimas investigaciones que hubo en 90, donde todavía se resistía el lenguaje a la erosión causada por la amplitud del uso del inglés. Que esas palabras han caído en desuso. Y me gustaría que ustedes como maestros de estos niveles vean los cuadernos de vocabulario de los niveles de los niños más pequeños. Yo creo que María Mercedes era maestra de 4º grado antes y no me acuerdo si tú llegaste a utilizar el cuaderno de vocabulario con la serie que tenías. Lo utilizaba y lo utilizo y después fui maestra de 1º, 2º y 3º y yo doy fe, usted sabe lo fanática que yo soy de esos cuadernos. Y ahora en escuela superior, este año, dado a cómo fue tan diferente, solo llegué hasta el capítulo 7, pero yo los cubro, los 10 capítulos, bien duro, porque creo que parte de la falta de comprensión, como usted estaba hablando en los exámenes estandarizados, muchas veces es por su falta de vocabulario y por esa gran influencia del inglés. Por ejemplo, en esta escuela ellos tienen más vocabulario en inglés que en español. Así que ahí está el granito que tenemos que poner en los maestros de español. Ahí está el granito. Y me gusta que lo hables porque como has sido maestra de tantos niveles, tú podrías ver la evolución de esos niños en el manejo del lenguaje. Sí. Y sobre todo, es algo que no dije y no quisiera que se me fuera sin mostrar ese aprendizaje brevemente, pero yo normalmente lo digo siempre en los talleres, ustedes lo pueden comprobar. El cuaderno de vocabulario es un esquema, propone un esquema de pensamiento. Los esquemas de pensamiento se fijan. Exacto. Depende de cómo ustedes entiendan y trabajen eso. Tienes que pensar, profesor, que si tú estás dando 9º, 10º, tu niño de 8º, de 7º viene ya utilizando el cuaderno de vocabulario porque en tu escuela entiendo que utilizan Sabia Español. Así que viene del elemental utilizando ese cuaderno de vocabulario. No es un elemento nuevo para él o para ella. Es ahí también vale que los maestros de español hagan un team teaching. Ay, Dios mío, en inglés. Equipo de trabajo para enseñar. Con los maestros de la elemental, porque si la propuesta de la serie es la base es el vocabulario, la base es la comprensión lectora. ¿De dónde vienen esos alumnos? Vienen de allá. ¿Cómo lo usaron? Lo usaron así. Pues yo puedo darle mi toque, yo tengo que entender que ellos ya entienden esto, yo tengo que entender que ya ellos van al cuaderno de vocabulario y se saben de sobra los tipos de chistecitos que hay y dejarlos a ellos que a veces me enseñen a mí también con ese cuaderno porque se supone que vengan con él ya, con ese esquema ya casi fijo. El cuaderno lleva en uso un tiempo.
Hay que empezar a sacarle ese provecho en el nivel en que ustedes están. No es nuevo para la serie, es nuevo el enfoque, es nuevo que está desde el libro, es nuevo que estamos trabajándolo con el vocabulario de la lectura, que se suma a las palabras que a lo mejor ustedes estaban acostumbrados a dar, porque hay muchos maestros que tienen listas de palabras y las dan siempre. Pues entonces es todo eso, es más riqueza léxica para esos estudiantes. Y no hay, hay menos excusas para no saber qué significa una palabra en español, porque todos podemos tener una palabra que nos causa duda. Claro que sí, o sea, el lenguaje tiene miles de palabras, pero es establecer las relaciones, ese esquema mental que me permite la asociación. Eso es lo que ahora ustedes tienen que estar trabajando. Las bases de las palabras, las relaciones con otras palabras que hay en los cuadernos anteriores, ese tipo de cosas, y sacarle más provecho, porque hay que explotar la comprensión ahora en estos niveles. Si no lo trabajamos ahora, pues se fue el animal por X o Y, ahora es que tenemos que agarrar a esos muchachos y dejarlos listos para el mundo que viene, porque lo que leen por ahí sigue siendo un tipo de texto, que van a leer a lo mejor haciendo, voy otra vez al inglés, scan reading, leyendo por encimita, así para pasarlo, para identificar en el momento una información, pero cuando tienen que entrar a leer esa información de verdad y a depositar la atención y a sacar los detalles y a contestar las preguntas, ¿cómo yo cambio de esta destreza de identificación rápida a meterme, a profundizar en un texto? Hay que estar pensando en eso, que aunque tenemos un texto nosotros, ellos están leyendo de otra manera, pero cuando tienen que entrar a descomponer un texto, un anuncio, una gráfica en lo que están estudiando, utilizan las mismas destrezas. Y esos son procesos de pensamiento que duran más tiempo porque no pueden hacerlo tan rapidito. María, porque pues, permiso. analizar. Te quería decir que, profesor. Sí, que en términos de la comprensión de lectura, ¿verdad? La comprensión lectora, para nosotros los maestros de español, y me imagino que los maestros de inglés también, el reto es bien difícil, ¿verdad? Porque los estudiantes de nuestra generación son estudiantes de la inmediatez. ¿Por qué? Porque la tecnología se lo da todo. Entonces muchos de ellos es como si fueran a una tienda de estas de departamento, donde las góndolas están ya identificadas y usted va y busca el producto y lo encontró. Y cuando usted va hacia el análisis más profundo, ¿verdad? Al intratexto, el estudiante se le hace difícil, primero, que fue lo que yo vi este año, identificar la idea central, las ideas secundarias que sustentan esa idea central, establecer el tipo de conflicto que hay dentro de la trama, por ejemplo, de ese cuento o de esa novela o de esa historia, y trabajar con ese concepto se hizo bien difícil. Segundo, en el vocabulario, el bombardeo del texteo por las redes sociales. Sí, claro. Es espectacular porque yo tengo estudiantes que me escriben como si me estuvieran texteando por un WhatsApp. Y entonces tú tienes que empezar a corregir, ¿ven? Porque entonces el por qué me lo escriben con una X y una Q. Sí. Pues, profesor, son deformaciones que están ocurriendo. Reto. Yo encuentro que más bien son retos. Sí, por el correr de los tiempos, pero lo importante es que aunque ellos se comporten o escriban de esa manera informalmente con sus compañeros, sepan escribir el porqué. Exacto. Sepan cuándo utilizarlo. Que no, a lo mejor no es una falta de respeto que de momento se lo envíen de esa manera, sino que ellos no han ajustado el pensamiento al destinatario. O es la forma de ellos comunicarse, ¿verdad? Dentro de su generación. Porque también... Sí, pero hay unas formalidades. Miren, cuando a mí alguien me dice usted y me dice usted y me dice usted, y eso me pasaba desde que yo era casi chiquita. Exacto. Las personas pues ajustan su vocabulario a con quien están hablando. Exacto. Entonces es de que ellos tengan esas visiones, esa visión clara. Y yo estoy segura que ellos tienen la capacidad de análisis. Ellos la tienen. Hay que hacer que hagan transferencia de las destrezas.
¿ok? Si ellos tienen el análisis, la capacidad de análisis para leer un texto de química en los niveles en que ustedes están, no me van a decir que no tienen una capacidad para analizar un cuento. Claro. Así que esas transferencias de destrezas, digo, la literatura tiene, vamos, si es literario, tiene un montón de niveles y de segundos significados. Ese lenguaje que ahí es donde se trancan un poco, ¿no? Por eso desde pequeños es bien importante trabajar el sentido figurado, trabajar la poesía, para que los estudiantes puedan entrar en las entrelíneas del texto literario y esa comprensión se abra. Y en la subjetividad, porque la poesía es bien subjetiva. Sí, pero que cuando ya llegan a estos niveles, a menos que no estén bien enamorados, pues, Exacto. no la entienden. Pues voy un momentito al libro de séptimo grado. Okay. Estoy en SM Aprendizaje, profesores. Sí, sí. Como mi conexión está malita, yo lo había dejado abierto. Bueno, malita no es la que tengo en la casa. Yo lo había dejado abierto. Los que han utilizado SM Aprendizaje, pues reconocen el formato, ¿verdad? Cada una de estas, bueno, como si fueran los zetas, es la apertura de un capítulo. Este capítulo que dice 7 fue el que mostramos en la presentación. Aquí en los recursos didácticos, el profesor va a contar con, vamos a ver, ahí está mostrándolo, con una serie de recursos que yo le comentaba. Las páginas iniciales del libro, antes nosotros no poníamos el índice aquí. Y aquí usted va a tener lo que son, le aparece como un PDF, por eso le dice que tiene que aceptarlo. Y aquí entonces usted tiene la carta, tiene lo que es la estructura del libro, que esto es importante a los estudiantes ahora que tienen a veces, aún en estos niveles, cierta ayuda de papá y mamá en la casa, y si vamos a estar en híbrido, aquí está la estructura, debe estar el índice también con los contenidos. O sea que, que antes eso no lo teníamos. Y esto nos ayuda a organizarnos. Otra cosa que les quiero comentar del índice. El índice ahora tiene las páginas donde inicia cada sección. Antes no poníamos la página aquí, así que en un capítulo usted va a poder ir desde la apertura a la sección de teoría literaria, a la sección de gramática, desde el índice lo va a poder ver. Cuando abre su texto, aquí yo no lo estoy viendo a doble página. Ok, denme un momentito aquí, ¿cómo yo hago? Yo cierro esto. Ok, aquí tenemos los primeros 3 capítulos de guía, ya están puestos aquí. Estos son los que ustedes van a tener en PDF si los necesitan. Yo pediría, si van a trabajar con planificación, escribiría por aquí a mi representante de venta. Yo soy el profesor me olvidó su nombre, solamente me acuerdo que es de Piaget, perdone. Necesito que me envíes, María Elena, los primeros 3 capítulos de guía de los grados que doy, porque voy a trabajar con algo de mi planificación. No espere a que pueda entrar a ese aprendizaje, lo puede hacer, pero yo prefiero tener los PDF. Yo prefiero tener los PDF. Si yo fuera profesor, porque los tengo ahí y no dependo de la conexión ni nada. El folleto promocional, el prontuario, que son los prontuarios de las clases. Esos prontuarios ustedes los ajustan. Aquí se me fue por otro lado y ustedes perdonen, pero es que ahora, como está aquí, pero como es, ahí está, ¿lo ven? No. Ok, el pronto, es que estoy en la Mac y no lo sé. Stop share. Le voy a dar share screen. Míralo aquí. Ahí está. ¿Lo ven, verdad? Ahora. Este es el prontuario de la clase. Ustedes, lo bueno que pueden hacer es que esto es una idea general. Ustedes lo adaptan y lo llevan a lo que ustedes deseen, ¿no? Voy otra vez a darle share screen. Me paso así cuando estoy, ahora no me da ese mi aprendizaje. Vamos a ver.
área personal. Ok, bien. Tienen la alineación de español. Ustedes conocen las alineaciones. Me va a pasar lo mismo que la voy a sacar abajo, afuera en una burbujita. La alineación ahora la hicimos, si la quieren ver, me va a dar ese mismo asunto. ¿La ven? No, María Mercedes está en blanco. Sí, lo que pasa es que como la abre en PDF, Gisela, tengo que darle Vale. otra vez share screen. Muy bien. Aquí. La alineación cambió un poco. La alineación ahora, antes nos las daba capítulo por capítulo, ahora nos da el estándar y nos da entonces todas las páginas a través del libro donde aparecen, que entonces te da una visión más extensa, más completa del texto. Antes me lo daba por capítulo y estaba bastante detalladito. Stop share. Y voy nuevamente, profesores, esto es un reto. Así están ustedes todo el día, ¿verdad? A ver, ¿dónde es que estaba? Me voy otra vez a SM. Denme un segundito. Quiero volver a SM aprendizaje y no quiero share. Ok. Aquí. El repaso de pruebas estandarizadas me va a pasar lo mismo, pero quiero que vean todo lo que, o sea, en esos bloquecitos, cuando ustedes los abran, van a abrir los PDFs. No se los van a estar mostrando a nadie, no van a tener el problema que tengo yo, porque ustedes van a estar trabajando en su planificación. Ustedes no van a estar demostrando a los estudiantes esto. Está el examen de la guía y están las recomendaciones de la competencia comunicativa. Si voy al capítulo, yo estoy a la cuenta de colegios de semi-aprendizaje, supongo que están viendo que estoy dando hacia abajo, pasando por todas las portadas de CM. Me voy a ir nuevamente al libro de séptimo grado, miren, aquí lo veo. Fíjense que aquí está Sabía Español de sexto. Voy a ir a ese capítulo nuevamente. Quiero ir un momentito a los recursos interactivos y mostrarles que uno de los videos que está, bueno, primero que nada, una de las lecturas, me dicen si se escucha, Gisela, por favor. Ok, te digo. No. No, creo que entré a través de Google sin darme cuenta. Hola, soy el escritor puertorriqueño Emilio del Carril. En esta sección hablaremos sobre el lenguaje escrito. El lenguaje escrito puede dividirse en dos grandes grupos, el literario y el no literario. El no literario lo conoces muy bien, está en revistas, periódicos, hasta en las instrucciones de los artículos que compramos. Por su parte, bueno, esa es una de las cosas que le contaba, que hemos preparado con los escritores reconocidos, algunos de ellos hay selecciones literarias en los textos, y hemos puesto videos con ellos desde su punto de vista. Ellos han sido libres en eso. Entonces, ¿con qué ganamos? Primero que nada, que no somos nosotros los únicos que le estamos diciendo que el lenguaje escrito sirve para tal o cual cosa. Segundo, que los estudiantes se relacionan con personas de la cultura y con escritores propiamente reconocidos, esos escritores que están vivos, muchos de ellos son puertorriqueños, la mayor parte, o viven aquí. Entonces, vamos a tener una colección de personas, vamos, una colección no, un registro de invitados a nuestra clase para que le cuenten a nuestros estudiantes distintos aspectos de la lengua. Algunos les van a gustar más que otros, igual que cuando leen un texto le va a gustar más que otro, por ejemplo. Lo importante es que ustedes recuerden que por aquí nosotros le hemos puesto recursos. Esta es la parte del maestro.
Aquí, por ejemplo, había un PowerPoint sobre la comunicación, pero que ustedes siguen pudiendo añadir los recursos que van alineados directamente con los contenidos que provee SM Aprendizaje y SM. Los recursos didácticos de la unidad los vimos hoy. En este caso estoy dentro del capítulo, así que me va a dar solo el capítulo de ese capítulo, el examen, y me va a dar las respuestas de los exámenes. De los cuadernos están en el general. Eso también se me olvidó decírselo. Trabajos para asignar es donde yo voy a poder asignar por la plataforma, por SM Aprendizaje. Si ustedes les están pidiendo dentro de la escuela que asignen por Google Classroom, por Teams, por alguna otra, pues tendrán que seguir utilizando esa. Si tienen libertad de acción, pueden continuar trabajando por aquí, por esta área. Entonces, aquí, por ejemplo, le hemos puesto diseños de algunos tipos de trabajo que ustedes pueden proponer para los estudiantes, ¿ok? Hay dos. Dice, debe cambiar el lenguaje escrito en la comunicación digital. Dice, propuestas de actividades para ser realizadas por equipos. Haz un clic en la actividad y crea los equipos de alumnos a los cuales quieres asignar. Puedes incluir tus propuestas de actividades para asignárselas a tus alumnos. Pero aquí ya en este capítulo le tienen dos propuestas. Es cuestión de que usted, cuando le llegue su licencia, explore qué está de base en SM, decida qué utilizar y decida cómo enriquecer la plataforma o cómo complementar la plataforma de comunicación con los estudiantes que la escuela a lo mejor le pide que use con SM Aprendizaje. Y es bien fácil, porque ahora mismo yo estoy utilizando Zoom para mostrarles a ustedes lo que es SM Aprendizaje. Así que estoy utilizando el visor de Zoom para mostrarles SM Aprendizaje. Así ustedes lo harían con Google Classroom, con Meet, por ejemplo, y con Teams. No me acuerdo cuál es la videoconferencia de Teams. Lo harían de la misma manera. Aquí, pues, luego si yo voy a la unidad didáctica digital, ustedes ya saben cómo trabajar, la verdad que sí, que hay una serie de herramientas en esta barrita de aquí que usted debe seleccionar si quiere mostrar la unidad por videoconferencia. Yo he encontrado que esto es lo que te digo, Gisela, que la compu me tranca, ¿viste? Sí. Si tú puedes ir, porque mi computadora Vale. está sufriendo de una serie de males y todavía no me creen, porque es una computadora nueva. Pero bueno, en lo que Gisela llega, porque ya estamos a punto de terminar. Ya estoy aquí si quieres. ¿Quieres que vaya? Pues dale share screen. Tengo que darle stop share. Ok. Tú puedes mostrar. Voy por ahí. Lo vieron Gisela y Carmen. Que cuando yo llamé a Luis ahorita. Voy por ahí. Share screen. Es el técnico para que me crea. María Mercedes me dice desktop 1. Es que yo nunca le había dado en esta computadora tampoco. Carmen, tú puedes, Carmen, que no sé si Carmen está todavía aquí. O Marely. Dice que all participants. Tú tienes un... No, espérate. Porque tienes puesto el monitor. Ok, mira a ver ahora, ¿no? Share, déjame ver. Mira a ver, ¿no? No, lo que yo voy a hacer es cerrar el libro. Entonces, o si alguno de los compañeros puede abrir colegios y mostrarlo. Es que ellos no lo, bueno. Sí, ahí está Marely, alguno de ellos a lo mejor puede hacerlo. Déjame ver si cambiando de libro me lo Y que lo permite. tengo en la pantalla ya, pero no lo. Pero debes de tener o debes de tener puesto el No monitor. sé por qué no me deja. En mi ver. caso es la computadora que tiene algún glitch. Bien. Disculpen, Vamos. ¿qué necesitas, María Mercedes? Que estaba atendiendo una llamada. Creo que ya lo pude resolver. Miren, déjenme darle share screen. Que compartieras pantalla. Voy a hacer only host. Share screen. Miren, cambié. La computadora me hace esta
Bien, aquí, este truco. Ven que tengo unas ampliaciones. Yo he descubierto que para proyectar la mejor ampliación es la de 75 y ponerlo a doble página. Luego entonces le doy a la crucecita y como ven ahí ya el estudiante puede ver desde su computadora lo que yo le estoy proyectando. Para los que no lo hayan utilizado, siguen cambiando de página aquí y saben que el estudiante también tiene disponible la herramienta de comentarios. Si el estudiante quiere escribir una pregunta o usted mismo, profesor, se quiere escribir una pregunta, un comentario, algo que quiera trabajar específicamente, sabe que los estudiantes a veces también les gusta utilizar o usted mismo, ¿verdad? Recursos como estos en los que yo voy a seleccionar elementos de la página porque quiero trabajar. Esto lo usan mucho los maestros de la elemental, ¿verdad? Pero podríamos trabajar a lo mejor algún detalle en una ilustración con estos tipos de recursos. De igual manera, puedo seleccionar la herramienta de sombrear texto, que esto en estos grados es súper bueno, ¿verdad? Para yo saber que estoy trabajando, por ejemplo, esta pregunta, este tipo de herramienta. Y ya, profesores, creo que hasta aquí llego hoy. Voy a dejar de compartir porque estamos a punto de terminar. Y lo que quede, si desean coger el taller, o no han manejado mucho el semiaprendizaje, pueden tomar los talleres de semiaprendizaje que hay disponibles dentro de la invitación de SN. Ahí les enseñan a utilizar EducaPlay, que es una herramienta que a mí me gusta mucho. Esta mañana yo iba a trabajar una actividad para ponérselas, pero pues tuve problemas con la computadora y no la pude terminar. Yo creo que para el grupo de la tarde puedo construir la actividad de EducaPlay, pero ustedes pueden tomar el curso no, la capacitación de semiaprendizaje en alguna de las secciones. Carmen, si tienen la invitación por ahí, y ellos disponen de tiempo, pues pueden hacerlo para que comiencen este año ya manejándolo todo. Me dicen por aquí porque no los estoy viendo ahora. Ya estamos. Si tienen alguna duda, pues nos la escriben por aquí por el chat y les agradecemos su tiempo y